Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la cantidad del movimiento relativista y la forma relativista de las leyes de Newton. Entonces acá coloqué momentum para cantidad de movimiento y leyes de Newton. Acuérdense, vamos a trabajarlo de manera relativista, ya que si no lo trabajamos de manera relativista pues estaríamos trabajando con la mecánica, pero acá sería mecánica relativista. Bien, la conservación de la cantidad de movimiento P establece que cuando dos cuerpos chocan entre sí, por ejemplo estos dos cuerpos, la cantidad de movimiento total permanece constante en el supuesto de que los cuerpos estén aislados después de aquel evento, es decir, que solamente interactúan entre sí y luego se aparten. Entonces la cantidad de movimiento inicial de ambos cuerpos tiene que sumar y dar por lo tanto la cantidad de movimiento final entre dos cuerpos después del evento. Bueno, claro, final, después del evento. Ahora, supongamos que esto ocurre en un sistema de referencia S, pero si las velocidades de los cuerpos en colisión se calculan en S', o sea, en un segundo sistema de referencia, utilizando transformaciones de Lorentz y aplicando la definición de que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, se encuentra que esta no se va a conservar en el segundo sistema de referencia. No obstante, ustedes van a decir, pero resulta que había un postulado, el primer postulado de la relatividad especial, exacto, que decía que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Si la cantidad de movimiento se conserva en un sistema de referencia, pues debería de conservarse en todos los demás. ¿No cree? ¿No cree? Pero, o sea, yo entiendo, claro. Pero esta aplicación del principio de la relatividad va a exigir una modificación a esa definición clásica. Entonces empecemos con cómo sería la forma relativista y por qué fracasa la forma clásica. Digamos que hay una colisión inelástica entre dos masas, ¿cierto? Dos masas con velocidades pues determinadas. Después del evento siguen juntas, ¿cierto? Porque es una colisión inelástica. Y su velocidad total va a ser igual a cero. La cantidad de movimiento en este caso, en este sistema de referencia S, se va a conservar. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento antes era igual a mb más m por menos b. Es decir, ambos se cancelan y da cero. La cantidad de movimiento después sería también igual a cero porque la velocidad total fue de cero, ya que cuando chocaron no se movían. Eso pasa con S. Ahora, ¿qué va a pasar con S primado? Con un segundo sistema de referencia. Acá vamos a colocar una pelota en reposo, entre comillas, sabemos que se está moviendo y hay otra pelota que evidentemente sí se está moviendo. ¿Por qué? Porque en este S' nosotros nos movemos hacia allá, o sea, nos movemos conjunto con esta masa que en realidad se está moviendo, pero nosotros lo vemos como en reposo. Acuérdense que ya estamos trabajando relatividad y toca ver de todos lados. Entonces, en esta primera masa su velocidad va a ser igual a cero porque, desde nuestro punto de vista. Y la velocidad primada 2 va a tener un valor determinado. Posteriormente, como nosotros nos seguimos moviendo hacia allá, un observador se sigue moviendo hacia allá, sabemos que ambas pelotas después de la colisión inelástica se van a estar moviendo a sentido contrario con una velocidad primada total. En ese sentido, la cantidad de movimiento no se va a conservar. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento antes era menos 2mv, porque hay dos masas, sobre 1 más la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Listo. ¿Qué sucede con después? Después nosotros tenemos en cuenta que hay menos 2mv, que sería la suma de ambas masas con una velocidad total. Ahora, en ese primer evento A, esa colisión entre dos masas, según la ve un observador en el sistema de referencia S, y B, la misma colisión vista desde un sistema de referencia S' que se mueve hacia la derecha a una velocidad v con respecto a S. Si se va a utilizar la transformación de velocidad de Lorentz, que era algo que ya habíamos trabajado en anteriores capítulos, u' de x es igual a u de x menos v sobre u1 menos u de x por b sobre c al cuadrado, para poder encontrar así velocidad primada 1, velocidad primada 2 y una velocidad primada total. Y la forma clásica para la cantidad de movimiento P es igual a mu
¿esta se va a conservar según el observador en ese primado? ¿Ustedes qué creen? Entonces primero calculémoslo. Velocidad primado en 1, ¿sí? Vamos a tener velocidad en 1 menos velocidad sobre 1 menos velocidad 1 por velocidad sobre c al cuadrado. Sabemos que velocidad 1 sería velocidad, por lo que velocidad menos velocidad nos da 0 en el numerador, dándonos 0 como resultado. ¿Qué sucede con la velocidad primada 2? Nosotros vamos a tener velocidad 2 menos v sobre 1 menos v sub 2 por v sobre c al cuadrado. Tengamos en cuenta que v sub 2 era el que se estaba dirigiendo hacia la izquierda, es decir, con un signo negativo. Por lo tanto, nosotros tendríamos en el numerador menos v menos 2v. Y abajo tendríamos 1, aplicamos menos por menos que nos da más, velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Y por último nosotros vamos a tener la velocidad total primada, es decir, en el sistema de referencia S primado cuando ambos chocaron y se dirigían hacia la izquierda. V primado sería entonces igual a v menos v sobre 1 menos v por v sobre c al cuadrado. Bueno, ahora lo voy a colocar como v total para hacer la distinción entre qué es velocidad y qué es velocidad total. Listo. Por lo tanto, la velocidad total nosotros habíamos evidenciado que era de 0 en el primer sistema de referencia, ¿correcto? Por lo que entonces nos quedaría como 0 menos v sobre 1 menos esta expresión que nos da 0. Por lo que 0 menos v nos da menos v. Perfecto, acá voy a colocar los totales donde se necesiten, que sería acá y acá. Listo. Entonces, al verificar la conservación de la cantidad de movimiento en ese primado, ¿qué es lo que vamos a tener? Si es que tenemos que v primado sub 1 da un valor, v primado sub 2 da otro valor, v primado total da otro valor, pues entonces ¿qué sucederá? Tenemos cantidad de movimiento primado antes, para ese primado, claro está, entonces mv primado 1 más mv primado 2, que sería entonces v primado 1 da 0. V primado 2 da menos 2v sobre 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado. Perfecto, entonces esto se cancela y solamente trabajaríamos con este término, que nos quedaría como menos 2mv sobre 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado. Listo, así nos quedará. ¿Cómo nos quedará la cantidad de movimiento después primada? Nos quedará de la siguiente manera: 2mv primado, o sea, v total, la velocidad total, acá mismo, que es igual a menos v. Entonces nos quedaría como menos 2mv. ¿Tienen algo parecido? Sí tienen algo parecido, claro, pero no son lo mismo. No van a ser lo mismo, porque evidenciamos que uno tiene el factor gamma, que sería aquel 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado, claro, sin la raíz cuadrada, mientras que el otro no lo tiene. Pero entonces, con respecto al numerador podemos encontrar ciertas similitudes. Y es que acá la cantidad de movimiento antes no es igual a la cantidad de movimiento después, y la cantidad de movimiento no se conserva. Pero se puede redefinir como cantidad de movimiento es igual a m veces la velocidad sobre 1, la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Listo. U acá sería la velocidad de la partícula, m sería la masa propia, es decir, la masa medida por un observador en reposo con respecto a la masa que se esté moviendo. Observemos que también cuando 1 es mucho menor que c, el denominador tiende a la unidad y p tiende entonces a mu. En consecuencia, la ecuación relativista para p se reduce a la expresión clásica cuando lo teníamos anteriormente. Y acá también se suele escribir como cantidad de movimiento es igual a factor gamma de mu, donde el factor gamma sabemos que es 1 sobre aquella expresión dentro de la raíz cuadrada. Listo. Este gamma presenta la misma forma funcional que la gamma en las transformaciones de Lorentz, aunque aquí gamma contiene a u, que sería la velocidad de la partícula, mientras que en la transformación de Lorentz gamma contiene v, que sería la velocidad relativa de los dos sistemas de referencia. En cuanto a la segunda ley de Newton, la forma relativista está dada por la siguiente expresión:
Fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, y como ya habíamos visto, cantidad de movimiento es igual a gamma mu. Esta expresión tiene sentido porque preserva la mecánica clásica en el límite de bajas velocidades y requiere que la cantidad de movimiento de un sistema aislado, es decir, donde no hayan fuerzas externas, asumamos que F es igual a 0, se conserve tanto desde el punto de vista relativista como desde el enfoque clásico. Además, nosotros podemos demostrar que la aceleración relativista A de la partícula va a decrecer bajo la acción de una fuerza constante aplicada en la dirección de U. ¿Por qué yo lo digo? Porque nosotros vamos a tener la siguiente fórmula. Aceleración es igual al cociente entre fuerza y masa multiplicando una expresión. Esa expresión es 1 menos U al cuadrado sobre C al cuadrado elevado a 3 medios. A partir de aquella fórmula entonces se puede observar que cuando la velocidad U, aquella velocidad de la partícula, tiende a C, la aceleración provocada por cualquier fuerza finita va a tender a 0. Por lo tanto, es imposible acelerar una partícula desde el reposo hasta una velocidad igual o mayor que c. Por eso es que cuando dicen que uno quiere acelerar un objeto hasta la velocidad de la luz, requeriría energía infinita. Eso no lo disponemos por el momento, ni tampoco creo que lo vayamos a disponer dentro de mucho. Pero de ahí viene. Acá vamos a tener un ejemplo y va a ser la cantidad de movimiento de un electrón. Vamos a tener acá un electrón cuya masa es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Se va a mover a una velocidad de 75% la velocidad de la luz. Encuentra entonces la cantidad de movimiento relativista y compare aquel resultado con la expresión clásica, como cuando lo trabajábamos en mecánica. ¿Cómo lo vamos a realizar? Apliquemos la fórmula. P es igual a mu sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Listo. Vamos entonces a sustituir los debidos datos. ¿Cuáles serían aquellos debidos datos? La masa, la velocidad, y abajo en la expresión nos bastaría con escribir 0,75 c al cuadrado sobre c al cuadrado. Perfecto. Teniendo aquello en cuenta, entonces nos va a dar un resultado de 3,10 por 10 a la menos 22. ¿En qué unidad? ¿Cómo nos quedaría? A ver, acá. La velocidad al cuadrado sobre velocidad al cuadrado se cancelan. Entonces solamente trabajamos con estos dos, que serían entonces kilogramo por metro sobre segundo. Y así nos quedaría el resultado para la cantidad de movimiento relativista de un electrón. Ahora, también nosotros tenemos una expresión clásica. Esa expresión que nosotros utilizamos en situaciones cotidianas, cuando vemos que la velocidad no es muy alta, cuando vemos que la velocidad es supremamente chiquita, pues con respecto a la velocidad de la luz. Nos daría entonces un resultado de 2,05 por 10 a la menos 22 kilogramos metros sobre segundo, aplicando la fórmula de que la cantidad de movimiento es igual a mu. Esto demuestra que el momento es mucho mayor que el esperado en un contexto clásico debido a ese factor gamma, cosa que en la cuestión de movimiento relativista sí la tenía, pero cuando estábamos trabajando con la expresión clásica no la tiene. Ahora vamos a trabajar otro ejemplo. Este ejemplo va a ser una aplicación de fuerza es igual a la derivada de P sobre T con respecto a la cantidad de movimiento de una partícula cargada. Entonces digamos que hay una partícula de masa m y carga q que va a penetrar con una velocidad relativista u en una región dada. Digamos que por acá queda la región, todavía no he formado el eje, pero más o menos por ahí, que contiene un campo magnético B. Ahora, hay una fuerza magnética F sobre aquella partícula gracias al campo magnético y se puede dar por la expresión Q por U por B. ¿Listo? Ahora, si U es perpendicular al campo magnético, es decir, que el campo magnético por lo tanto tendría una línea de campo así, que generaría acá un ángulo 90 grados para que sea entonces perpendicular el uno con el otro, la fuerza está orientada radialmente hacia adentro, ¿cierto? Lo que sería entonces una fuerza centrípeta. Y la partícula se va a mover en un círculo de radio R con el valor absoluto de U
constante. Entonces acá nosotros tenemos nuestro círculo, ¿cierto? ¿Y el radio de qué sería? R. U sería la velocidad tangencial y además la fuerza sería centrípeta, es decir, apuntando hacia el centro. Gracias a la ecuación de fuerza es igual al cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo, y nosotros tenemos la expresión de gamma mu para la cantidad de movimiento, ¿qué podemos nosotros realizar? A ver, tengamos en cuenta que si la fuerza es perpendicular a la velocidad, U es tangencial a la circunferencia, mientras que F es centrípeta, es decir, que se dirige hacia el centro, no va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque la energía cinética va a permanecer constante. El resultado sería entonces un MCU, un movimiento circular uniforme. La aplicación puede ser, digamos, en aceleradores de partículas, se puede utilizar. Y ahora vamos a utilizar nosotros algo bastante importante, y es que como la velocidad U y gamma son ambas constantes con el tiempo, la magnitud de la fuerza sobre la partícula sería entonces gamma por m por el valor absoluto del cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si nosotros tenemos en cuenta que la fuerza es igual a carga por velocidad por cambio magnético, y tenemos la definición de la aceleración centrípeta, cuando decimos que el cambio de velocidad con respecto al tiempo es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, pues como nos quedaría la cantidad de movimiento. Ahí está, podemos igualar ambas Fs, la F de la aceleración centrípeta y la F que nos decía que era QV. Entonces nos quedaría como QV es igual a U al cuadrado sobre R por M, por la masa, es importante. Ahora pasamos el radio al otro lado a multiplicar, el U al otro lado quedaría como QRB es igual a U por M, o sea M por U, M por velocidad. ¿Qué era eso? Cantidad de movimiento. Entonces cantidad de movimiento es igual a QVR o QRB. Eso muestra cómo una cantidad de movimiento de una partícula de carga conocida Q puede determinarse al medir su radio de R, su radio de curvatura, en un campo magnético conocido como B. ¿Sí? Y esta ecuación es fundamental en experimentos que trabajen con aceleradores de partículas. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que...